Buenas tardes o muy buenas noches, depende de cuándo estén con nosotros. Volvemos una semana más a M95 con Perfiles. Como siempre, un invitado especial del que vamos a conocer pues algunas cosas, aunque de nuestro invitado de hoy es difícil conocer algo nuevo, porque es una persona conocidísima en Marbella y fuera de Marbella. Pero primero daré las buenas noches o las buenas tardes a José Manuel Bermudo, que también esta semana nos acompaña. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Has llegado y has encontrado aparcamiento nada más llegar? No, hombre, no. Eso sería un hilo blanco, imposible. Pero bueno, te encuentras más tarde dando vueltas. No, yo lo digo porque yo hoy he llegado y ha sido llegar y encontrar. Y nuestro invitado también ha llegado, claro, y encontrado. Claro, habéis quedado con los aparcamientos, me ha costado a mí más trabajo. Claro, esa es la cuestión. ¿Y quién es el invitado especial de hoy? Pues una persona que lleva en el mundo de la comunicación pues prácticamente toda su vida, que supuestamente está jubilado, aunque trabaja más que nunca, que ha sido presidente de la agrupación de cofradías, que fue reconocido con la medalla de la ciudad el año anterior y que sabe de flamenco un montón. Él se llama Salvador de la Peña. Salvador, bienvenido. Muchas gracias. Yo, en relación, bueno, hoy estoy muy a gusto con vosotros dos, pero en relación con el aparcamiento, yo he tenido, como tú bien decías, José, he tenido suerte de llegar y aparcar, pero he visto coches abandonados que llevan ahí 2 años. Sí, eso ya, esa es otra. Lo hemos comentado que más de una ocasión que... Sí, que podía haber más aparcamientos. Sí, que parece que están ahí, que pertenecen a algún garaje, pero no, que están abandonados. Y que, como ocurrió en el estadio municipal durante un tiempo, que estuvieron allí coches acumulados hasta que ya, vamos... yo creo que por necesidad se quitó porque era hasta antihigiénico, ¿no? Y no sé qué pasa con tanto coche abandonado y no sé qué pasa con tan poco sitio que hay para llevarlo, recogerlo o los trámites que hay que hacer para acabar con ello, ¿no? Pero bueno, eso no, hoy venimos a hablar de ti, no de los jóvenes. Bueno, Salvador es un niño de la calle Lobata, ¿no? Sí, claro. Yo soy un niño de la calle Lobata, del barrio Alto de Marbella. Exactamente en el número 9 de la calle Lobata, frente a la panadería de Cantero, justo un poco más arriba de la de los Matas, al lado de frente de los Benítez Sánchez y también al lado de los González y Almagro. O sea que fíjate, esos eran los amigos y más arriba mi tío y mi amigo, un amigo que yo tenía entrañable, que falleció hace muchos años, Mateo Sepúlveda Vidal, nunca se me olvida, que tuvo una desgracia, un accidente ahí en Las Chapas. Estaban pintando las farolas que pusieron en aquella época a la altura de la ciudad sindical, no se dio cuenta y con la escalera metálica ahí se quedó electrocutado. Vaya. Y mi amigo mi amigo pues eso, toda la vida éramos muy Mateo, dicho, ¿no? Mateo Sepúlveda, muy amigo, bueno. Y bueno, y ahí es verdad que ha habido una familia muy grande. Y ahora en Navidades, casi siempre antes de Navidades, organizan una comida de los que éramos de la calle Lobata y de los que son ahora de la calle Lobata. Sí, está muy bien eso. A mí me encanta cómo antiguamente se conocía a la gente. Dice, estábamos enfrente de la calle de los González, más para arriba estaban los Almagro y tal. Claro, es que era un tiempo en el que las familias se conocían prácticamente todas en este pueblo, ¿no? Porque... Claro, es que ten en cuenta que era la época donde yo recuerdo a mi madre, pues porque mi madre, aparte de limpiar y eso, hacía alpargatas, y entonces se sentaba en la puerta, la calle de Lobata era de piedra, se sentaba en la puerta a hacer sus labores, y entonces estaba hablando con las vecinas. Enfrente era Isabel, la de Benítez Sánchez, Isabel Sánchez, vamos. Benítez era el marido, y bueno, y todavía vive Juan Benítez Sánchez, todavía vive frente al número 9 de la casa mía, justo. La casa se ha quedado sola, a un lado el solar de donde estaba lo de Mata y a otro lado el solar donde estaba lo de Cantero. Y la casa de en medio, que creo que era municipal o es municipal o era, pues ahí vive Juan todavía, el hijo de esta familia que yo digo. ¿Y tu padre era maestro de pala en el máster de los Canteros? Sí, mi padre estuvo toda la vida en la panadería Cantero, era maestro de pala, pero lo que pasa es que no solamente hacía el tema de meter en el horno el pan con la pala, sino que también se iba antes, preparaba la masa, la levadura, que tenía que esperar a que fermentara, y echaba muchas horas, no es el sistema actual, ¿no? Entonces sí, la verdad es que yo qué sé, de las 24 horas del día, por lo menos 16 o 17 horas estaba con todo el proceso que había que hacer, y la maquinaria no era la misma de ahora, y el horno era de leña, que no era eléctrico como en la actualidad, en fin, que
tenía un proceso bastante grande la confección del pan. Yo lo he dicho muchas veces, yo no sé si de broma, pero yo digo, si mi padre levantara la cabeza y ve los panes de hoy, pues se volvía a meter debajo de tierra otra vez, vamos, porque sí, ¿qué diferencia? La elaboración ni nada. ¿Qué diferencia de calidad? Ese pan que duraba bastante tiempo, al pan de ahora se pone duro en nada porque la calidad es ínfima, ¿no? Bueno, se está volviendo a hacer, ¿eh? Lo que pasa es que cuesta mucho más caro. Claro. Hay sitios específicos donde pero merece, te encuentras un pancito así por 3 euros y tú dices, bueno, pero sí, se está volviendo, la técnica lo permite, la cuestión es que se haga y que claro, que el precio que tiene, ¿no? Era otro tiempo, porque también se vendía el pan por la calle. Yo me acuerdo que Pepe Fernández, que fue compañero nuestro en la radio, pues salíamos a vender las capachas llenas de pan y nos íbamos a la zona de la avenida de Antonio Verón y Miguel Elcano para aquellos primeros turistas cuando estaban los chalés por allí, entre ellos Mariano Medina, aquel hombre del tiempo que se tuvo que afitar el bigote porque se equivocó en un año dando el tema del tiempo. Claro. Pues por ahí vendíamos y a ver quién corría más y quién vendía más. Y entonces el bigote fue Rubio, no fue el del bigote el que se afectó. No, es que solo ha apostado más de uno. Pero o también fue Rubio. Fue Mariano Medina, que tenía un chalet y después en fue la Rubio. zona, detrás exactamente el chalet estaba entre la Residencia Lima y el solar que hay ahora mismo de los Sánchez. Ajá. Ahí por ahí estaba el chalet. Medina era el hombre que en vez de, como hoy, que se dice, según el satélite tal, decía el barco K de las Azores. Claro. Que era el que determinaba entonces, el pobre hombre del barco K estaría loco, porque claro, todas las borracas la responsabilidad sobre él. Bueno, ¿y a qué colegio vas? Yo empiezo primero arriba del todo de la calle Lobata, que era Marianita, sí, que le decíamos que era una amiga. Tú llevabas la sillita pequeña, llevaba la moneda que tenía que pagar por cada día que iba, y entonces había un patio muy grande. Allí había una higuera, allí nos poníamos debajo, allí estábamos. Luego pasé a lo que es hoy, lo que ha sido después la fonda y todavía continúa siéndolo, que también ahí fue digamos un poco primaria. Y luego ya pasé yo con don José Rivera. Ya eso fue primero donde está hoy la pesquera, que es la parte donde estaba el colegio. Pusieron luego la pescadería del mercado central de Marbella. Sí. Y luego pasé a Virgen del Carmen, a Nuestra Señora del Carmen. Y ahí ya terminé porque ya pasé al instituto, pero el de la Avenida del Mar, el instituto primero. Ese colegio del Castillo, Virgen del Carmen, fue el primer grupo escolar que hubo en Marbella, con tal denominación, en los tiempos que era alcalde Ricardo Lucena. Sí, don Ricardo Lucena, exactamente. Es que además, yo he tenido... Porque don José Molina estaba, pero también en el grupo escolar, pero yo siempre tuve a don José Rivera, ¿no? Pero luego también hubo un tiempo con don José Alcalá. Sí. Don José Alcalá. Pero lo que no recuerdo, fijaros que no recuerdo, en lo que es hoy la fonda, en párvulos y eso, no recuerdo quiénes eran los profesores, no lo recuerdo. Y mira que a veces le da vuelta por recordar aquella época. Tú has mencionado... Hombre, era muy pequeño, pero... Mencionado sin embargo, José, me acuerdo de Marianita, arriba del todo, donde vivía los Bernal y toda esta gente, toda la familia, los tíos de Pepe Bernal, que fue alcalde y todo eso. Pues José Rivera era políglota, él enseñaba y sabía inglés, francés y esperanto. Yo creo que era el primero en España que sabía el esperanto, creo yo. Sí. Yo pienso que sí. Porque, ¿y quién es el primero que hablaba inglés con los turistas? Don José Rivera. Sí. Don José Rivera. Es que el hombre, y yo lo veía con una, no sé, claro, como uno no lo sabía en aquella época ni nada, pues tú decías, joder, este hombre como habla tantos idiomas. Eran 3 más el español y parecía que hablaba 14. Era un hombre muy agradable. Estaba muy relacionado José Rivera, muy relacionado. La diferencia era enorme, ¿no? De aquellos tiempos. Decías, fíjate tú, que me acordaba cuando decías los grupos escolares. Hasta que llegaron los grupos escolares, eran las escuelas particulares que ponía cada uno y se pagaba cada día. El local, y yo pagaba cada día mi moneda. Y hay una escuela en tal sitio, hay un maestro nuevo que ha venido y se instalaba por su cuenta. Había escuelas públicas, lo que pasa es que no formaban un grupo, eran escuelas aisladas. Sí, por eso digo, ya después vinieron... Pero el primer grupo fue ese y después llegó el Gil Muñiz. Fue el segundo grupo que llegó
Y bueno, ya después pues vinieron todos los demás. Pero Paco, como dice José Manuel, antes de los grupos escolares, los públicos que había eran, por ejemplo, lo que era la fonda, lo que es hoy la fonda, quiero decir, para que la gente se centre en el Santo Cristo. Sí. Ese era uno, el otro estaba... En Miguel Cano había también Miguel Cano había otro. Sí, pero no había que hacer esos trámites de decir a ver qué colegio te corresponde tal. Los padres buscaban... A ver cuántos puntos tiene. Claro, a ver cuántos puntos tiene. Los padres buscaban a ver dónde le podían dar clases a sus hijos y que le viniera lo mejor posible. Y lo que dice Salvador era así. Yo la primera vez que fui a la escuela, no había plaza en la escuela y tuve que llevarme la silla de casa. Y recuerdo que había tantos niños y tan poco espacio y tan poco mobiliario que la leche en polvo que repartían venían en unos bidones de cartón enormes. Y el queso. Y ese bombo que llamamos el bombo de la leche en polvo servía como mesa para los alumnos. Sí. ¿Qué tiempos? Sí. Bueno, estamos hablando... Yo soy mayor que tú y me acuerdo de la mesa. Parece que estamos hablando de hace un siglo, ¿no? Medio siglo. Hace medio siglo. En los años 60. Ten en cuenta que yo tengo cumplido los 69 años, lo he cumplido ya, fíjate de cuándo estamos hablando. O sea, pero que parece que es el siglo XVIII. No, esto ocurría en 1960 y tantos. Ocurría. Lo que pasa es que, claro, después los tiempos han corrido de forma vertiginosa. Hay una cosa que no he dicho bien. Marianita era la escuela, la amiga era de Doña Dolores, la hija era Marianita y el hijo era músico, se fue a Madrid y estuvo en la banda municipal de música y luego fue profesor, que a ver, cuando me acuerde te diré cómo se llamaba, porque tocaba el clarinete, que era algo magistral. El hijo de Doña Dolores y Mariana era hija. Tú tienes Paco Urbano, ¿no? Fíjate tú, se llamaba igual que era pariente del Paco Urbano nuestro que conocimos, el del torero y el cartero y todo, sí. Bueno, Salvador, tú tienes un hermano, un único hermano. Sí, somos dos, sí. Mi hermano Miguel. Que para esa época era poca familia, porque normalmente las familias tenían 4, 5, 6 hijos. Es que mi padre, con la de ahora que te he dicho yo, que echaba en la panadería, no tenía tiempo, el pobre, de hacer más hermanos, digo yo. Además, mira, la casa donde nosotros nos hemos criado y hemos nacido, nos hemos criado, pues era muy pequeña, entonces tú entrabas, a la derecha, debajo de la escalera, estaba la cocinilla, y había un agujero que era el váter, y a la izquierda tenía una habitación, mi madre tenía un armario, una mesa grande, que ahí nos servía de comedor y de todo. Allí es donde nos bañaban los barreños, claro, nos bañaban. Luego subían la escalera, y la parte esa pequeña de abajo era un dormitorio arriba, estaba el dormitorio, la cama de mis padres, y la de mi hermano y mía, que dormíamos en una cama los dos. O sea que eso era todo, quiero decir. Entonces, mi hermano tiene 6 años menos que yo, Miguel, y bueno, hemos hecho una vida muy unida por ese motivo, porque desde que se levantaba él, que era más pequeño, y yo pues, volvía de algún sitio, estábamos siempre juntos, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegas a la radio? Pues fue muy simpático. A mí siempre me ha gustado mucho el comunicarme, el relacionarme con la gente. Yo, mientras estaba en el instituto, pues yo tenía un grupo musical y yo era el batería de varios grupos que tuvimos, y hasta que llegó un momento en lo que era el hogar juvenil, donde estaba el instituto, que yo veía que la gente se divertía, yo estaba allí tocando, venga a trabajar, tocando la música, y digo, y yo ya no toco más, porque eso se lo pasa muy bien, yo estoy aquí tocando. A cuenta mía, además, se lo pasa muy bien a cuenta mía. Sí, y entonces, pues, una vez oigo, porque claro, entonces como se oía tanto la radio, pues oigo la radio que estaban diciendo, Juan Carlos Reina, María Elvira Borrego y José Luis Arraiz, estaban diciendo que iban a hacer prueba porque necesitaban a alguien para la radio. Yo entonces estaba todavía en el instituto, pero al mismo tiempo yo estaba trabajando, ayudando con Paco Tal a echar el cine, a echar las películas, y allí, mientras estaba dando vuelta el rollo de películas... ¿En qué cine era? El Cinelí. Ah, el Cinelí. El Cinelí, que está ahora el Sacio, después se llamó Alameda. Sacio. Sí, después Alameda. Bueno, pues ahí, mientras estaba proyectándose la película, yo estaba haciendo mis deberes escolares, ¿no? del instituto, ¿no? Y ahí estuve un par de años o 3. Luego pasé a trabajar con Claudio del Castillo, graduado social, y luego con Paco Aparicio Aguilar, que en paz descansen los dos. Y todo eso compaginado. Entonces me entero de aquello y yo me presenté. Yo fui a la radio, hablé con Juan Carlos, claro, me conocían, ¿no? Y había varias personas más, varios
querían voces masculinas. Y habíamos 5 o 6 personas. Hicieron unas pruebas, bueno, pues ya avisaremos. Y yo ya me fui pensando lo que piensas hoy muchas veces cuando te dice ya te llamaremos. Pero no, a los 2 días me llamó Juan Carlos, fui y tal, y empecé en la radio con el tema de dar la publicidad, que te la daban escrita en una cuartilla, y yo iba dando la publicidad, tenía bolgón para pasar de uno a otro, plom, y pasábamos al siguiente anuncio, hasta que me empezaron a dar dedicatorias, esos de discos dedicados, y ahí me fui metiendo, hasta que me fui soltando. Siempre me ha gustado mucho comunicarme. Yo a los 2 años y pico organizé un concurso de grupos musicales de toda Andalucía que ganaron los Cisnes Azules de Tarifa, me acuerdo. La final la hicimos en el Cine López de Mena de San Pedro, que ya no existe. Hasta que llegó el mítico programa Ondas Pop, sí, los sábados, de 4 a 8 de la tarde. Sí, Ondas Pop. Y tú también te acuerdas porque ya empezaste tú un poquito. Es que me acuerdo porque la primera vez que yo me puse delante de un micrófono fue en Ondas Pop, para hacer un sorteo de una, ¿recuerdas? Una botella de cuero que había con las bolitas dentro. Y no veas cómo sonaba la bolita. Cómo sonaba la bolita, para hacer un sorteo, y lo único que dije, bueno, el concurso había que decir, ¿acertó usted o no acertó? Y yo decía, ¿acertó usted o no acertó? Eso fue lo primero. Era Ondas Pop, luego eran los Supercosta, los Popur Radio. Yo hice varios programas musicales. Todavía no existía ni los 40 principales y nada de eso, que luego empezaron a salir, pero la verdad es que... El Ondas Pop se hacía en directo en el salón de actos de la Casa Sindical, que después lo que hacía nuestra redacción. Sí. Pero que yo me acuerdo de haber ido al programa a ver a la gente tocar, ¿no? Y pues, claro, no era habitual encontrarte que gratis pudieras entrar a escuchar una música, y los conjuntos de entonces, ¿te acuerdas de los conjuntos? Pero fíjate, José Manuel, que... Y aquí se llenaba aquello, la gente... Pero fíjate que vinieron grupos, los que ganaron he dicho que eran de Tarifa, además fue muy bonito porque con uno de ellos somos íntimos amigos, somos como hermanos. Aurelio Gurrea Chalés, abogado, es procurador y tiene 3 o 4 carreras, un tío pero es un gran músico. Y Aurelio Gurrea vive en Estepona y todavía seguimos muy amigos. Y fue a raíz de eso. Vinieron grupos de Sevilla, vinieron grupos de Cádiz, vinieron grupos de Málaga, grupos de Granada, vinieron de casi toda Andalucía. Y luego ganaron esta gente. Pero también quedaron muy bien los grupos que tenía Padillas de San Pedro, con Fernandillo, con Peña, con toda esta gente que ahora han vuelto. El origen de los problemas, claro. Claro, el origen de los problemas, que han vuelto otra vez y siguen haciendo cosillas. Porque ahí estaba su señoría Cuevas. Sí, eso te iba a decir, que antes de todo eso empezó, bueno, Andrés empezó con el grupo nuestro, que estaba Salvador Ruiz Lozano, Barito, estaba Joaquín Alberto, el hermano de Toñi, la que fue mujer de la viuda de Paco Perazuela en concreto, estaba Andrés Cuevas y estaba yo de batería. ¿Y quién era el cantante? No me acuerdo quién era, pero porque luego vino uno, Serafín, uno de Salamanca era el cantante que teníamos, y ahí vino toda la cosa aquella. Bueno, la verdad es que la radio me ha dado mucha vida, porque ya te digo que a mí mira, toda la vida. Toda la vida. Lo que pasa es que todo depende muchas veces de un pequeño detalle en la vida, ¿no? Ese día que tú fuiste allí a presentarte, que podían haberte dicho que no, y no se sabe por dónde hubieras encauzado toda la vida, pero es que fue un pequeño detalle, es la que te marca después toda tu trayectoria. ¿Quién sabe dónde podrías haber estado? O tú, o yo, a mí me ha pasado casi igual, ¿no? Y en ese aspecto, cuando piensas y miras para atrás, te das cuenta de que a veces hay que dar gracias por lo que te ha ocurrido, ¿no? Yo recuerdo, tú dices que efectivamente es que en la vida van pasando pequeños detalles que te marcan, ¿no? Yo recuerdo ese día que en Ondas Pop tú me dijiste, Paco, hoy vas a anunciar un disco. No solamente vas a decir lo de acertó usted o no acertó, sino vas a anunciar un disco. Y el disco era Ayúdame, Help, Elvis on Help, de Tony Ronald. Esa fue la primera vez que yo anuncié un disco, una canción en la radio, ¿no? Pues fíjate, pues sí es bonito que te ha marcado porque te acuerdas. Te dio el título, te acuerdas que te ha marcado. Que te dio el título más pequeñito, Help, o sea que te fuera a equivocar. Ayuda. Help, ayuda. No, pero dije también lo que había entre paréntesis, que era el Elvis on Help. Ah, bueno. que venía detrás. Sí, es realmente curioso. Pues de eso ha pasado
45 años, como quien no quiere la cosa. Sí, bueno, yo estuve en activo cuando salimos, José y yo y el grupo que salimos, bueno, salimos 4.000 y pico de toda España, pero yo llevaba 40 años, yo tenía 58 años cuando él era mío, tú tenías un poquito menos, unos cuantos menos, porque tú eres bastante más joven que yo. Bueno, entonces, bastante, ¿no? Sí, pero yo tenía 58 ya, que es lo que hablamos José y yo y todos los que salimos de aquí. Yo me imagino que en otros puntos de España lo hablarían. Y ahora que tú puedes enseñar cómo te quitan del medio. ¿Te acuerdas que le hemos hablado eso a José muchas veces? Claro. Y ahora tú puedes enseñar cómo te quitan del medio. Y ahora... Y así te demuestra que eras un número. No, lo que ha ocurrido en muchas empresas es que se han hecho ERES y, en fin, tampoco sin entrar en detalles, pero por edades, a una determinada edad, y resulta que cuando necesitaban a un operario de determinada categoría no existía, porque se habían operado fuera, y no había, por ejemplo, en televisión, pues de pronto hacía falta un jefe de iluminación, y no existía el jefe de iluminación, tuvieron que crear la plaza, porque era por edades, no por categoría. Claro. Y eso ha ocurrido en los bancos y ha ocurrido en otras empresas, ¿no? Por edades. Bueno, y de pronto te quedas con que hay un stock ahí laboral y sin embargo no hay plazas que deberían cubrirse, lo cual es una contradicción. Bueno, pero bueno, eso sería muy largo de contar. Una radio que se inaugura siendo la denominación de Servicio de Información Sindical. Después se crea la cadena de emisoras sindicales, la de Marbella era la número 15, con el indicativo Radio Marbella o Radio Costa del Sol, emisora sindical de Marbella. Después se transforma en Radio Cadena Española junto con la REN y la CAR, que eran las otras cadenas de emisoras del Movimiento y de Radio Juventud, la cadena azul de radiodifusión, y finalmente Radio Cadena se transforma en Radio 5. Y Radio 5 es el cerrojazo en Marbella de la emisora de Radio Nacional, de la emisora pionera. Ahora hay una delegación, pero ya no hay una emisora propia. Pero no solo en Marbella, eso ocurrió en muchos puntos de España, lamentablemente ocurrió en muchos puntos de España. Y es verdad que había una idea, José también se tiene que acordar, había una idea que empezó a funcionar un poco con lo de Radio Cadena. Y en Andalucía, naturalmente, le dieron paso a Radio Cadena Compás, Radio Cadena Flamenca y unas cosas más. Y la idea de Radio 5 Todo Noticias, de Franck Anfo, me parece que se llama, en francés o no sé qué, que estaba copiado de Francia, pues la idea era estar dando noticias, como pasa en 24 horas en televisión, pero también meter música para que la gente no se cansara, porque no se puede imaginar nadie de los que ha oído Radio 5 y la sigue oyendo lo que teníamos que hacer en la redacción de darle vuelta a las noticias, porque tú no podías estar 10 horas diciendo lo mismo, a la misma noticia le tenías que dar vuelta. Aparte que no te daba tiempo, en principio pusieron un boletín de 5 minutos cada media hora, cuando tú terminabas el boletín y volvías a la redacción, tenías que prácticamente que correr para... A mí me pasó un tiempo que estuve en Sevilla, una semana que estuve allí porque había una baja y tal, y allí era mucho peor porque la redacción estaba lejísimo del locutorio, entonces cuando volvías al locutorio, a la redacción ya no te daba tiempo. Eso era un estrés inmenso. Al final pusieron el boletín cada hora y se pudo tal. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, porque antes éramos, explícalo tú, 2 emisoras, éramos FM y Onda Media. Claro. Y entonces en Onda Media era donde se hacía la programación nacional, la programación habitual, y FM era sobre todo música, fue Radio Cadena Flamenca, fue la música. Entonces había 2 programaciones que teníamos que hacer y teníamos que cubrir entera. Claro. Yo en toda esa época he estado con más estrés que cuando éramos emisora sindical, que lo hacíamos todos nosotros, que no había tantos artilugios, que teníamos las cintas dando vueltas y el giradisco y todas esas cosas. Porque es verdad que con el Radio 5 Todo Noticias había muchos momentos estresados y luego tenías que cubrir ruedas de prensa, historia, políticos y además cultura y deporte. Nos tocó después la época de Jesús Gil, que daba mucha información nacional. Entonces, aparte de hacer nuestros boletines, teníamos que dar información nacional. Apenas se daba tiempo a cubrirlo, ¿no? A saber, tú has dicho de las 2 emisoras. Yo recuerdo en los años 80, en la etapa en que fue director Miguel Ángel Blanco, que yo hacía en la Onda Media el magazín de los sábados y el domingo, y al mismo tiempo en la FM, simultáneamente, el programa de música clásica. Ese era el que estaba grabado. Y claro, hablaban 2 veces al mismo tiempo. Y había un concurso, había un concurso que había que sortear al ganador, sortear no, el que acertaba la pregunta se le daba el disco, que lo patrocinaba Disco 2000, y ¿qué ocurría? Pues que había una ventanita de 5 minutos donde yo entraba en directo a decir quién había ganado
de las llamadas que había habido a lo largo de la emisión que se tomaban el control de onda media. O sea que era otra manera de trabajar, ¿no? Yo quería preguntarle a Salvador como cuando él llegó a la radio y esos primeros años, la repercusión que tenía todo, ¿verdad? Porque entonces no había tantas emisoras. Si cuentas aquí, estaban las de Málaga y después Algeciras, en medio de nosotros, prácticamente no había nada. Sí. Y es cómo se vivía esa repercusión, porque cosas que hacía, cosas que es que hoy en día puede pasar cualquier cosa y está diluido en todo el mar de comunicación, pero entonces no, entonces se notaba muy directamente todo, ¿no? Mira, yo recuerdo, vamos a ver, la emisora nuestra, la onda media, la OM, se oía desde Almería hasta casi Cádiz y luego cubría pues gran parte aparte de Ceuta y Melilla, gran parte de Marruecos. Y la repercusión sí era grande, porque claro, cada persona siempre se ha montado una película de la voz que estaba oyendo. Que si era más mayor, que si era menos mayor, que si era más fea, menos fea, más guapo, menos guapo. Y una vez con el club de oyente que hacía Hidalgo, que le ayudamos, que hay por ahí creo que hemos pasado todo por el club de oyente que teníamos, aparte del trabajo con música de Tejido Cerván y esas cosas, y Muebles Medina, de San Pedro, bueno, pues entonces yo recuerdo que una vez... Y la hora de Juan Jiménez. No sé, lo de Juan Jiménez, claro. Eso era mítico. Juan Jiménez Alarcón. Bueno, pues resulta que programamos un viaje a Ceuta. Bueno, pues cuando llegamos Hidalgo y yo a Ceuta, para bajarnos del barco, pues había gente con pancarta esperando y todo. La repercusión que era, sí, que es lo que tú dices, José Manuel, y es cierto, éramos pues, sí, gente muy, sí, como sí, ahora puede ser uno de la televisión, ¿no? Sí, además te escribían cartas de los sitios más insospechados. Yo recuerdo también, Salvador... Y declaraciones de amor y todas esas cosas. Todo con la voz, sí. Yo recuerdo que cuando hacíais el programa de Radio Club, que tú lo hacías con Antonio Hidalgo, cuando la emisión era a mediodía, a las 12 o las 12 y cuarto, pues recuerdo el caso, que era una radio, se podría decir una radio útil, porque ayudabais personalmente a personas que tenían problemas. Sí, recuerdo una vez que fuisteis a La Línea o a Algeciras a intentar solucionar un problema a una chica que se había puesto en contacto, y no fue el único caso, sino no, hubo muchos casos. Hubo muchos casos, algunos no lo dábamos, vamos a ver. Cuando se presentaban casos muy complicados que no se quería que se supiera quién era la persona o lo que sea, entonces la solución no decíamos, se ha solucionado el problema tal, ¿no? Pero sin decir quiénes eran en concreto las personas. La verdad es que porque teníamos mucha colaboración, Paco. Teníamos mucha colaboración y tú le pedías, pues a Juan Jiménez, ya que has mencionado, cualquiera que tú le pedías una colaboración y lo hacía, te lo prestaban, y un trabajo que necesita, que está hecho polvo, que no sé cuánto, pum, y se lo buscábamos, y se ha hecho muchas cosas de esas. Yo vamos, tú estuviste muy satisfecho, ¿no? Estuviste encargado durante algún tiempo también, cuando era la radio sindical, Radio Marbella, emisora sindical, de la publicidad, junto con Antonio Hidalgo. Sí. Llevabais la publicidad, que algunas veces yo iba a cobrar las facturas, que eran difíciles de cobrar. Ha hecho de todo. Qué difícil, sí, claro. Aquí hemos hecho todo. Ha tocado todos los palos. Por cada factura que lograba cobrar me daban 25 pesetas. No sé si te acuerdas de eso. Imagínate, con la edad que yo tenía, para mí era un capital. Bueno, lo que quería decir es qué difícil era cobrarle a Lola Flores. Bueno, mira, yo he estado, vamos a ver, como tenía el tablao en Puerto Barú, llevábamos la publicidad. Lo que pasa es que yo muchas veces me iba allí y me quedaba allí esperando, porque me gustaba ver al Huito, a Faico, a los que estaban cantando, bailando y todas esas cosas, ¿no? Y me distraía, pero yo daba mucha vuelta. Yo he ido al chalet a pegar en la puerta a cobrar muchas veces. Pero no era solo las flores, ¿eh? Había un montón de clientes que no tenían loco para cobrar la factura, acuérdate, que había que dar 20 vueltas. La verdad es que al final la gente pagaba, pero yo qué sé. Pero era otra forma de hacer la publicidad, de cobrar la publicidad, de cómo montarte tú la película para vender ese producto que estabas anunciando. Eran otros tiempos, puestos a recordar la vez que llevaste al estudio y cantó allí en directo a Bambino. Sí, Bambino. Un amigo que tenía aquí en Marbella fue el que me lo puso en contacto. A Georgie Dan. También. Andrés Dobarro. Sí. Que era un cantante que yo tuvo tengo una foto con Andrés muy buena, que murió muy joven, pero que tuvo un éxito. Sí, gallego, el Otren. Sí. Andrés Dobarro, sí. Es que, verá, las casas de discos, como yo hacía los programas musicales, las casas de discos
normalmente se ponía en contacto para las emisoras de radio. Como ha dicho José Manuel antes estaba Málaga, Marbella, Algeciras. Luego ya te tenías que ir a Cádiz. ¿Qué pasa? Que casi todos, también después, ¿no? Pero casi todos programaban para ir a diferentes sitios. Y yo le decía a la casa discográfica, al que estaba de representante de esa casa tal, ¿no? CBS, Hispavol, Ariola, la que fuera. Entonces tú le decías, sí, pero tiene que venir el tío aquí a presentar el disco. Yo recuerdo cuando Camilo Sesto trajo su disco personalmente. Trajo el disco con Maribel, una actriz, Maribel Martín, ¿no? Martín. Que se llamaba Camilo Blanes. Camilo Blanes, pero el primer disco, el pequeñito, ponía Camilo Sexto con X. Sí. Sexto con X. Y entonces él vino a traer el disco y lo presentamos en la red, porque yo le decía, sí, yo te lo promociono. Pues claro, yo sé que las grandes casas, las grandes emisoras y las capitales y todo eso, pues la mayoría tenían regalos y cosas, los que hacían los programas. Aquí no teníamos regalos ni nada. Y yo, ¿qué pedía yo? Que viniera el artista. Y venían, es verdad. Por ejemplo, el año anterior al fallecimiento de Cecilia, de Evangelina Sobredo, Cecilia, vino a la Feria de Marbella. La presenté yo, tengo una entrevista con ella. Y yo fui contigo a esa entrevista. Yo entonces no hacía entrevistas, pero yo iba, lo mismo que fuimos a Paloma San Basilio, a Basilio. Basilio, qué bonito Cisne Cuello Negro, qué bonita canción. Uf. Tú presentaste también en la Feria de Marbella a Julio Iglesias. Sí, lo presenté, sí. Entonces estaba el que traía a los artistas, era Antonio Rodríguez, que falleció, el de Espectáculos Mundo, y Julio vino a actuar aquel año. Lo entrevisté también, lo presenté, era en el camerino, yo me he encontrado muchos chascos en los camerinos, los he presentado a todos, ya ha sido después en el flamenco, pero de ese tipo de música, desde la italiana Iva Zanicchi a Julio Iglesias, yo que sé la cantidad, pero cuando tú estás en el camerino... Iva Zanicchi fue un bicho sí, malo cuando vino, sí. Cuando tú estás con el artista en el camerino, pues te das cuenta cómo es, porque claro, yo, como tenía que presentarlo, yo siempre me gustaba charlar un poquillo, por si había algo de última hora que yo no supiera, ¿no? Y entonces estábamos charlando, me ha pasado muchas cosas curiosas, por ejemplo, con Andrés Pajares, aquí en Estepona fue, dando vuelta en el camerino, un camerino pequeñito, dando vuelta, venga a dar vuelta, y digo, Andrés, ¿qué pasa? Y dice, es que si no estoy así, es que estoy nervioso, y digo, ¿qué me estás poniendo a mí? Entonces subí al escenario y ya se acabó los nervios. Y yo recuerdo que cuando actuó, no, fue aquí en Marbella, cuando yo tenía un Mini, y en la feria la pusieron donde está el Polideportivo Saldúa, toda esa zona, a espaldas del campo de fútbol, por encima de donde tú vives. Bueno, pues resulta que yo tenía el coche aparcado en la acera, terminamos la actuación, termina la actuación Pajares, venía con él Venancio Muro, el actor. Claro, formaba pareja con él un tiempo. Y entonces viene y dice, mira, tengo que llamar urgente a mi mujer porque si no se va a formar el follón, que hoy ni la he llamado, eso Pajares. Bueno, venga, yo puedo llevar, vamos a la radio, yo os llevo, llamas por teléfono y luego te traigo aquí y ya sigue, ¿vale? Se sube Venancio Muro, se sube en el coche y el Mini no arranca. Y si tú ves a Venancio Muro y a Pajares empujándola a mi Mini para que arrancara... Que era muy normal que los Mini no arrancaran. Nos fuimos a la radio, llamamos por teléfono, nos vinimos tal y cual, y luego en alguna ocasión, creo que fue en Estepona, me lo recordó él. Y también, bueno, yo qué sé, ha habido muchas cosas. Rafael me gustó mucho cuando hablé con él, de las veces que lo presenté. José Luis Perales también, fue un tío fabuloso. Y bueno, yo creo que tú tuviste también una relación bastante entrañable con Antonio Machín. Sí. Es que Antonio Machín, verás tú, yo la última vez que lo presenté, al muy poco tiempo, cayó ya enfermo ya y falleció. La última vez que yo lo presenté fue en Torrox, en la feria de Torrox, que aquel año presenté a los 3 sudamericanos, a Antonio Machín y a Gracia Monte. A Antonio Machín y a Gracia Monte los acompañó Gino Fon y los Bombines, el grupo aquel de Sevilla, y los 3 sudamericanos traían su grupo, ¿no? Y entonces yo le recordé que lo vi la primera vez estando yo en el Cinelí, en la parte de verano que vino a cantar. Y yo detrás de la pantalla estaba el camerino, donde Duarte, Juanito tenía en la carpintería. No Juan Duarte, el de la cristalería. Sí. Entonces estaba haciendo puntos antes de salir a actuar, haciendo puntos. Y le digo, don Antonio, ¿está haciendo usted puntos? Eso es para tranquilizarme. Eso lo hacía también Alberto Closas. Pues para tranquilizarse hacía puntos. Y aquello ya, y luego ya lo presenté un montón de veces, e hicimos amistad. El hombre, no sé,
no sé de qué vio en mí, que yo fui muy cariñoso con él y él conmigo, charlando, hablando de sus cosas, tal, sí, y hicimos buena amistad. Yo he hecho buena amistad con Gracia Monte, tenía yo muy buena amistad también, con Gracia Monte. Y he tenido amistad con muchos artistas. Luego un año, ¿acordáis cómo se llama aquello? Marbella, en la avenida de Escol, a la izquierda donde está ese edificio grande, ahí un año se hizo un espectáculo que lo organizaba un amigo de Juan Carlos Reina, que era de Madrid, Marbella Festival 80 y tanto, Marbella 80 y tanto, o algo así. el año. Aquel año presenté yo ahí, yo me recuerdo que esa fue la de Rafaela Carrá, Alberto Cortés, Antonio Ruiz Soler, bailarín, era también, espérate, ¿quién más? Que por cierto... Rocío Jurado y María Dolores Pradera. Que por cierto, al final hubo cierto, yo me acuerdo de ese festival, cierto lío con cuadrar las cuentas por parte de quien lo organizaron. Pero bueno, ha pasado tanto tiempo. No voy a mencionar cuál, algunos artistas dijeron que si no tenía el 70% de la nómina en su mano no salía a cantar. Y se retrasó un poquito el tema de porque ya sabían de y algunos artistas, antes de salir al escenario, se bebía media botella de Terry. Que también hay que decirlo. Bueno, o sea que salía con la voz afinada. Sí, claro. Con el Terry, fíjate, en la final. Los artistas siempre han tenido, cada uno tenía sus manías. Yo me acuerdo cuando actuó aquí Stevie Wonder, que fue una de las primeras actuaciones grandes en el campo de fútbol, que pidió un espejo de grandes dimensiones para su camerino, ¿no? Entonces, claro, tú te quedabas así un espejo. Y un espejo, un hombre ciego, claro. Bueno, cosas como esas, bueno, así, pues fíjate, yo recuerdo en el Don Pepe. Muchas se pueden contar, otras no se pueden contar porque claro, lo has conocido en esos momentos de confidencialidad. Sí. Fíjate una cosa que yo recuerdo también, que en el Don Pepe, como traían en verano tantas actuaciones, yo recuerdo haber presentado con María Elvira una elección de Mises ahí en el Don Pepe, y también el Hilton, cuando era Hilton, con María Elvira. Pero fíjate, un año yo fui a entrevistar, a mediodía, actuaba aquel día por la noche Alberto Cortés. Nos sentamos, entrando al Don Pepe, que todavía está parecido igual, pasa a recepción y hay un salón grande a la izquierda, donde Manolo toca el piano y todas esas cosas. Bueno, tocaba por lo menos. Bueno, pues estábamos haciendo una entrevista. Manolo Veredas. Manolo Veredas. Sí. Tocando, bueno, buen compositor también. Bueno, es un artista con la copa de un vino. Bueno, pues estoy haciendo la entrevista y veo que el cassette se para. Veo que la cinta deja de dar vuelta. Y le digo, perdone, Alberto, vamos a parar, que creo que esto no funciona. Abro el cassette y la cinta se había enrollado. Allí me ves tú con el bolígrafo, dando la cinta vuelta, y digo, pues lo siento mucho. Y dice, tranquilo, te has puesto nervioso, te has puesto colorado. Digo, hombre, es que tengo un apuro para mí, un pedazo de artista como usted, y que el que no me funcione el aparatito después de llevar 15 minutos hablando, total, que cogió y me vio tan nervioso que cogió el cassette, la cinta de casete, y empezó con el beat, o sea, darle vuelta, la enlazamos y seguimos la entrevista. Pues ahí al Don Pepe... Eso me pasó a mí. A ti también te pasó. Pero con Camilo José Cela. Una vez terminada la entrevista, estaba con José Manuel Valle, pues me dio cuenta que se había desplazado el botoncito de la pausa, ¿no? Y se había cortado, no había grabado nada. Digo, ¿qué hago? Salgo corriendo, se lo digo, y se lo dije. Vaya hombre, tal. Valle lo calmó y dice, hombre, pues eso lo puede pasar a cualquiera. Y la repetimos. Eso, vamos, no creo yo que haya ocurrido muchas veces con Camilo José Cela, pero es un corte. Cuando tienes algún problema de eso, y además antes cuando se hacían las cosas en directo, te habrá pasado también que muchas veces en directo las cosas no era como ahora, que todo era gran tecnología, sino que fallaban las cosas porque los cables no estaban bien colgados. Eso sí me ha pasado mucho a mí cuando yo iba a radiar los partidos de fútbol, que venía Antonio Borrego conmigo. Entonces cuando venía Antonio Borrego como técnico y tal, y entonces no hay los artilujos que hay ahora, ni 14 para hacer una retransmisión. Antonio Borrego Hernández, padre, es Antonio Borrego Puerta. Hernández. Entonces, aparte de ponerte, además de ponerte a radiar en un tejado de encima del vestuario del equipo de deporte. Claro, yo he radiado en el Mestalla, en el campo del Rayo Vallecano, en el Atlético de Madrid, en el Sporting, todos esos sitios, pero también he radiado en tejados, en muchos tejados, claro, lloviendo. Todos los pueblecitos de por ahí que no tenían ni gradas, que aprovechaban el monte. Pues mira, recuerdo como anécdota también, porque como ahora se habla tanto, porque además es muy difícil ganar en Ipurúa, en Eibar, pues está remodelado totalmente. Yo allí radié 4 partidos, 3 del Marbella y 1 de la Balona, que ascendió de categoría en aquel partido.
Pues todo el mundo, la SER de Algeciras estaba con una rabia con nosotros porque en la Plaza Cruz Herrera de la línea pusieron altavoces con la emisión nuestra, la retransmisión que estábamos haciendo nosotros, no la de Algeciras. Y como no se llaman tan bien la línea Algeciras, total. Que bueno, vino Salvador de la Haba, nuestro querido Salvador de la Haba, que en gloria está, y entonces, fijaros cómo era aquello, estaba la cabina. Entonces, estaba de la Haba a mi lado y los aparatos en los pies en las piernas de la Haba. Yo tenía aquí mis nombres para radiar con los números de los jugadores de los dos equipos. Y la puerta la tenía que cerrar porque se tenía que sentar la gente ahí. Bueno, pues la puerta estaba en mis rodillas. Y así pasamos los 90 y tantos minutos del partido. ¿Y un guardia civil detrás por si acaso? Por si acaso. No, al lado, detrás había una peña y una montaña. Eso era Ipurúa antes. O sea que, bueno, han pasado cosas muy curiosas, sí. Pues tú has hablado antes del Don Pepe. Yo recuerdo ahí un verano que fui con María Elvira Borrego a entrevistar a Javier Cugat. Yo estuve ahí cuando estuve. ¿Qué personaje? Estuve ahí y estuvimos hablando con él un rato en el salón allí en la entrada. Pues yo le hice una entrevista excepcional, vamos. Que además después se publicó también en el diario Área del Campo de Gibraltar, que escribíamos también, colaborábamos con ese diario. Y sobre las presentaciones, recuerdo, que supongo que tú lo habrás presentado alguna vez, que vino Loli Manuel a actuar a San Pedro Alcántara, al Cine Lope de Mena, y fui a presentarlos. Cuando entro al camerino, me dicen que a ellos no los presentaba nadie. Se hizo el viaje para nada. Los escuché cantar, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Tú dijiste, buenas tardes. A mí con Loli Manuel me ha pasado dos cosas. En una presentación en la feria de San Isidro de Estepona, actuaba aquella noche Loli Manuel. ¿Y te dejaron presentarlos? No, sí. A mí nunca me han puesto pega, no sé por qué, pero nunca me han puesto pega. Entonces, porque además, uno que me puso pega, le dije, perdona, tú estás contratado y yo también. Y yo vengo a ganar un duro y tú también. Por lo tanto, me tienes que dejar que te presente. Claro. Eso está más claro. Yo eso lo tenía muy claro. Bueno, pues no se presenta Loli Manuel. Y había un presidente de la Cámara Agraria, en aquel entonces, que estaba un poquillo pasado de copilla, porque para eso era feria, y dice, bueno, no te preocupes, Salvador, yo subo y digo, esta gente no ha venido y devolvemos el dinero y aquí se ha acabado la historia. Digo, no, hombre, no, eso no, vamos a ver. Y yo cogí un papel, hice así, le di 2 o 3 vueltas y digo, yo voy a subir, que estaba la orquesta preparada ya, como si fuera un telegrama. Ajá. Me habían mandado un telegrama, ni nada. Y entonces dije, bueno, señores, ¿qué pasa esto? Que han mandado un telegrama diciendo que no hay problema, tal y cual, que de avería de coche, porque me dijeron, di algo de enfermedad de salud. Digo, entonces me van a decir que enseñe el certificado médico. Y dije que había una avería, que no podían llegar, que pensarían que iban a llegar, que diese media hora y que si no llegaba, pues entonces la organización que devolviese el dinero. ¿No dieron explicaciones ninguna? Ninguna. ¿Por qué no fueron? Y entonces voló una botella. Del público voló una botella. Lo que pasa es que tuve la suerte de verla venir, y me aparté y se estrelló en la batería. Y el batería, que se mosqueó, saltó y saltó encima del tío, desde el escenario, y lo trincó al tío y se lo dio a la policía. Y luego en Álora, en la piscina municipal, con Lola y Manuel, en la piscina municipal, lo tenía yo que presentar aquel año también, porque yo he presentado mucho en la piscina municipal de Pizarra y en la de Álora. Y en la piscina municipal de Álora tenía que salir, pero fue un festival. Ellos estaban como artistas invitados en un festival de flamenco. Y no venían, no se presentaban, y bajé a los camerinos, los vestuarios de la piscina, que eran los camerinos. Y escucho unas voces, Estaban peleando. Y le estaba pegando. Vaya. Sí, es que eso fue un problema que tuvieron. Y entonces, ese fue uno de los problemas. Y entonces, pues, aquello me supo a mí muy mal. Yo no quise entrar en ese momento, subí, llamé a los de la organización de la delegación de fiestas y eso. Digo, mira, bajar, ¿qué pasa este tema? Y se tiene que ir un policía con vosotros que vaya. Policía local, claro, entonces no había policía nacional en todos sitios. Y eso fue desagradable. Porque... ¿Y cómo fue tu más implicación con el flamenco? ¿Cómo, ¿yo? Sí, en la radio, ¿cómo llegó la...? Es muy curioso. Yo como presentaba tantas cosas en toda la costa, en todos sitios, pues vinieron Juan González y varios amigos más de Ojén, pues vinieron a buscarme para que yo presentara el festival, que era el tercero. Y yo les dije que cuándo era eso. Y dije, pues tal día. Era en octubre, entonces era en octubre.
Yo le dije que sí, que yo lo presentaba. ¿Quién canta? Pues fulano, yo no tenía ni idea, ¿no? Fulano, Fosforito, acá, vale. Pues nada, pues, ¿a qué hora hay que estar allí? Pues a tal hora. Pues muy bien. Me voy a la radio, me voy a la discoteca y busco a Fosforito, busco al otro, me puse a escuchar y voy sacando una letrita de cada uno. Me fui allí, me presenté a los artistas, me dijeron quién eran los guitarristas que los acompañaban y me subí al escenario, empecé a presentar, me gustó, les gusté y encima cobré. Y entonces digo, pues esto está bien. Tú ves la verdad. Tú ves cómo está todo hecho de pequeños detalles y de momentos claves. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que este año será el 44 o el 45, yo llevo 2 menos. O sea, el año pasado ha sido el 44, no, 43, 44 yo llevo 42, ahora voy a llevar 43 con 44. Y esa feria fue más o menos a raíz del festival de Ojén, porque sigo yendo en octubre todos los años a la feria, creo que llevo 30 y muchos años yendo, ¿no?, a la feria de Ojén. Entonces ahí viene. Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo ya a escuchar discos, a leer, a investigar, a empaparme del tema del flamenco. Y bueno, ya presentaba varios festivales y luego ya vino mi relación con la Asociación de los Congresos de Arte Flamenco y luego la asociación posterior ya de los críticos, investigadores y escritores de flamenco. Hay tantas cosas que hablar contigo que vas a tener que venir otro día, vamos a tener que hacer una serie prácticamente, porque me gustaría que nuestra audiencia pues conociese algunos aspectos más. Pues fíjate, Paco, y perdona, que yo no pensaba que me iba a acordar de tantas cosas. Claro. Porque también me estáis ayudando en el tema, y me está viniendo cosas que yo ni me acordaba, José Manuel, palabras, sí, ni me acordaba. No, hay veces que no te acuerdas. Yo algunas veces, tirando de fotos, me he encontrado fotos, digo, ¿y esto cuando lo hice yo? Y no te acuerdas, ¿no? Sí, hay veces que tiene momentos que no te puedes acordar de todo. No, yo tengo un hobby con esa intensidad que se ha vivido muchas veces la profesión, ¿no? Entonces hay momentos en que hay quien te recuerda, ¿te acuerdas que tú a mí me hiciste una entrevista? A mí perdona, pero no me acuerdo. Eso, yo no me acuerdo, pero claro, digo que sí, claro. Pero una cosa que me lo comenté un día con Paco, porque mi hobby es, yo de todos los pregones que he dado, pues yo he encuadernado, tengo unos libros encuadernados, ahí está para mi gente o para el que quiera, y si no, luego cuando me muera que lo tiren, no sé. Pero luego también como tenía tantos carteles y tantos programas con mi nombre, pues un amigo me lo escaneó todo y lo tengo en libros, ¿no? Los carteles de festivales, de todas esas cosas, y los programas de feria, porque yo en Mija y Fuengirola he presentado mucho también, en Mija y Fuengirola sobre todo, ¿no? Pero es que también, no quiero prolongar porque tú querías entrar en otro tema, pero es que es muy fácil, también es que mi hobby es, cada viaje que yo hago, yo, aparte de la foto y aparte de contar la vivencia diaria del viaje, yo cuento cómo es ese lugar, o sea, y como hoy Internet te lo da todo, pues entonces, claro, si voy a Atenas, cuento cómo nace Atenas y cómo empieza Atenas. Y tengo 9 libros. Escribirlo te da un plus de la memoria, que es decir, lo que tú tienes lo escribes, claro, y eso te da... Pero, Salvador, cuando no existía Internet, yo recuerdo cuando tú hiciste el primer viaje a Tierra Santa, que lo grabaste todo, con entrevistas en los lugares por donde ibas, que después fue una serie radiofónica. Sí, eso todavía tengo los casetes. Tengo los casetes de los programas. Yo es que compré allí 3 LP de la música clásica típica de allí, folclórica y demás. Y además, cuando me metí al lado del Muro de las Lamentaciones, la mezquita que está al lado, pues yo me escondí el micrófono, pero yo lo llevaba abierto y yo grabé, bueno, si me lo cogen no te puedo imaginar. Yo grabé todos los cánticos interiores, hice entrevistas en el sepulcro, me encontré un franciscano de Valencia, español, bueno, y aparte del grupo de personas que había, ¿no? Eso fue bueno, muy interesante. A ver, telegráficamente, sí. Tú te enamoraste de una sanpedreña y fue para toda la vida. Pues sí, yo había tenido mis amigas, muchas amiguillas y todas esas cosas, pero pues, un día me fui con estos amigos que Peña, Fernando y todo esto que teníamos, Peral y eso que teníamos el grupo, y nos fuimos a la feria de Istán. Como el más mayorcillo era yo, alquilamos un 600 y yo lo llevaba, claro. Nos fuimos a la feria de Istán. ¿Todos en el 600? Todos en el 600, todo. Que se ven los chistes y parece que es broma, pero entra más gente. Cabía. Bueno, pues nos fuimos a Istán, a la feria, y Miguel Moreno y unos cuantos amigos pues me presentaron a las amigas, y entre esas amigas pues estaba Mari Carmen. Sí. Y entonces, bueno, pues
Luego de ahí nos fuimos, dice uno de ellos, oye, ¿por qué no nos vamos a Sevilla a desayunar a casa de mi tía? Cogimos el 600 por ronda y nos fuimos a Sevilla, a casa de su tía, desayunamos y nos volvimos. Y por la noche digo, pues yo voy a ver si veo a esta muchacha. Fui allí y ya empezamos la relación. Claro, como había la ventaja de los discos dedicados, pues yo le ponía discos dedicados así sin decir muchas cosas claras, ¿no? Y ahí fuimos... Eso es ventaja, eso es aprovechar. ¿Os acordáis de aquel hijo de dirigente sindical y de dirigente de la radio sindical que se llamaba Fernando Piquera? Claro. Yo sí, pero yo me acuerdo sobre todo del hijo. Pues el hijo, una tarde en Marbella le dijo a Enrique Cantos, vamos a tomar un whisky. Y dijo, ¿dónde vamos? Pues vamos a la Puerta del Sol. Y se fueron a Madrid a tomarse el whisky y volvieron a la mañana siguiente. No, mira tú qué bien. Mira, pues ahora que has dicho de Madrid, era muy amigo de Juan Carlos Reina y era pues el padre de Fernando Piquera, me parece que era. Sí. El que, no, era otro, era un periodista abogado de Madrid, no me acuerdo el nombre. Y es el que vino un día y me escuchó para acá, para allá, y como era tan amigo de Juan Carlos, dice Juan Carlos, ven, ve, que dice este amigo mío que eso de Salvador Peña no suena nada. Eso no suena. Te pusiste de la Peña. Y entonces él me dijo, oye, ¿por qué no te pones Salvador de la Peña, que suena mejor que tan seco Peña? Digo, pues a mí me parece muy bien. Si usted lo dice, que me está oyendo, me parece muy bien. Se enfadó mi tío Salvador Peña Natera, se enfadó conmigo. Y mi padre no, mi padre tenía pasión conmigo y yo con él, igual que mi madre. Bueno, tu enamorada era Mari Carmen. Ah, sí, por ahí. Mari Carmen Osorio, os casasteis. Tuvimos 6 años de novio, 6 años de novio. Y nos casamos, tuvimos primero a Gema, luego tuvimos a Pilar, luego, pues bueno, hemos estado casados 42 años hasta que ella falleció. Tengo 4 nietos. Bueno, Pilar, Gema trabaja aquí en Marbella, está casada con Antonio, un policía, un tío extraordinario también. De ellos tengo a Rubén y Julieta, 2 nietos. Rubén tiene 9 años, Julieta tiene 3. Y luego mi hija Pilar, que es periodista, que está en Pretoria, en Sudáfrica, con Paco, su marido. Y de ahí tengo otros 2 nietos. Guillermo, que tiene 2 años y pico, y Carmen, que se le han puesto Carmen por Mari Carmen, justamente pues que tiene 2 meses. La muerte de Nelson Mandela te cogió en Sudáfrica. Me cogió allí, sí. Que ella lo cubrió para Antena 3 Televisión y Antena 3 Radio. Sí, cubrió radio para Onda Cero, para Antena 3, para La Razón, Confidencial y varios más, y El Mundo también, lo cubrió todo ella. Te pidió la opinión. Estuve yo con ella. Tú saliste en un telediario. Ah, sí. Saliste en un telediario. Pero aquello fue muy curioso porque pusieron turista español. Claro. No voy a decir mi padre, ¿no? Que se iba a notar mucho. No, pero es que lo hizo una compañera de Pilar, que fue desde Madrid. Ya cuando llegaron ellos desde Madrid, los de Antena 3 llegaron desde Madrid. Sí, entonces, pero al principio muchos periodistas españoles no habría en Sudáfrica y muchos turistas a lo mejor tampoco, ¿no? Entonces, no, claro, es que yo estaba en la cola con Pilar para cubrir ella la información y estábamos en la cola para ver el cuerpo de Mandela, ¿no? Pero entonces, bueno, que estaba en el lugar apropiado, en el momento oportuno. Sí. Y entonces la chica, la que hace muchas cosas fuera de España, la de Antena 3, pues le dijo, oye, Pilar, ¿le importa que tu padre le haga unas preguntas para el telediario? Sí, mi padre es de la profesión, o sea que no le va a importar. Y entonces me preguntó que por qué estaba allí, no sé qué todo. Y pusieron, no sé, en un telediario 30 o 40 segundos un montón. Sí. Y eso salió también. Y lo vio mucha gente, porque cuando volví, tú casi en Sudáfrica. No, sale en un telediario y te ve todo el mundo. Sí. Bueno, este año, siguiendo la tradición, porque lo mismo uno puede pensar y decir, Salvador ha dado ya todos los pregones, pues siempre queda alguno que no ha dado. No habías dado el pregón del Nazareno y del Yacente, y este año te nombraron pregonero. Sí, a mí Juan Pedro, el hermano mayor de la hermandad, siendo presidente de la agrupación, me dice, mira, yo tengo, y mi junta tenemos muchas ganas de que tú des el pregón, pero cuando no sea presidente, porque van a decir, mira, como es el presidente, tal y cual, no sé qué. Y entonces, bueno, pues vale, me parece muy bien. Y yo soy de esa forma, yo pienso, se me ocurre algo, lo apunto y lo meto en una carpeta, se me ocurre algo, lo apunto y lo meto en una carpeta. Y entonces yo empecé a guardar cosas del Nazareno, me acordaba cosas de mi madre, cosas de mi abuela Ana Natera, la madre de mi padre que trabajaba con el que trajo el Nazareno a Marbella. Bueno, total, que estando en Sudáfrica ahora en enero, cuando fui a ver a mi nueva nieta, pues me manda Juan Pedro un WhatsApp de esto y me dice, bueno, porque me siguen diciendo, todo el grupo me sigue diciendo presidente,
Presi, que ya sabe que la promesa de tal, que este año, digo, mediados de enero, pues no me va a dar tiempo a mí preparar esto, porque es el 17 de marzo, ¿no? Y allí le digo a Pilar, dame el ordenador, Pilar. Me metí en lo mío de aquí, abrí la carpeta y allí, o sea, el pregón que se va a dar el 17 del Nazareno, la del Mayor Dolor y el yacente empezó a escribirse en Pretoria, a mediación en Marbella y se ha terminado en Sevilla. Lo he terminado de hacer en Sevilla. Bueno, nosotros en las retransmisiones televisivas de la Semana Santa tenemos también audiencia en Pretoria. ¿Tu hija? Sí, mi hija siempre ve y yo escucha, de verdad, sí. Es cierto. Sí. La verdad, Salvador, es que debe ser un honor y un orgullo, una satisfacción, el que después de tanto tiempo te reconozcan en tu tierra. Bueno, porque sí. tú has sido profeta en tu tierra, en Marbella. Normalmente somos muy dados a recordar a las personas y a decir lo bueno que eran cuando se mueren. Pero en tu caso eso se ha dicho y se sigue diciendo en vida. Mira, la verdad te voy a decir, verá, sí es muy bonito, pero la mayor satisfacción que yo tengo, y cuando yo 2 días desayuno con Pedro Ramírez, que ha sido el administrador nuestro allí en la radio toda la vida, somos muy, muy amigos, más que amigos, y entonces 2 días a la semana desayunamos juntos. Y cuando voy con él, dice, joder, no para de decir adiós. Tú sabes la satisfacción que te da que en un tramo de Ramón y Cajal a Ricardo Soriano te diga, yo que sé cuántas personas, adiós, buenos días, Salvador, adiós, Salvador. Y hay gente que tú no te acuerdas de ellos, o que ellos te han visto ahora en la televisión o te vieron en la radio, pero tú no lo has visto a ellos, claro. Esa es una de las mayores satisfacciones que tiene uno. Porque, bueno, que placas, sí, tiene muchas placas y toda esa historia, pero bueno, eso no es verdad. Pero también te digo una cosa. Cada vez que da un pregón, y vosotros habéis dado pregones, yo no. Bueno, pues, aquí Paco lo ha dado por mí. Cada vez es más complicado, porque primero que la gente ya dice, va buscando a ese de la radio o a ese de la televisión a ver qué dice, a ver cómo va, pero muchos no van a ver cómo queda satisfecho por lo que tú has dicho, sino a ver cuando te equivocas para criticarte. Entonces, en Marbella he dado de Pasión y Gloria, he dado 8 y 9 pregones. En el municipio, hablo del municipio. Pues mira, a mí creo que me falta solo, porque de feria sí he dado todo eso, y de carnaval y todo, pero creo que, me parece que, porque de Semana Santa, día de San Pedro, Nueva Andalucía, creo que el patrón de San Pedro, pero luego en Estepona es que lo he dado todo. Me quedaba la Virgen del Carmen y lo di hace 2 años o 3. Y todo. También te decía, a ver si te equivocas o a ver si te repites, porque claro, hacer tantos pregones y hacerlos distintos requiere reconcentración, porque si no... Pues fíjate, José, yo lo he mirado eso mucho, porque como he oído a pregoneros, he visto que, como se dice ahora, corta y pega, ¿no? Uh-huh. Y entonces si han pregonado en Huelva, el Rocío, por ejemplo, o han pregonado luego en Marbella, o luego se han ido a pregonar a Málaga, pues han cambiado la situación y el enclave. Pero el texto era el mismo. El texto casi todo es la misma. La verdad es que hay que tener una base y eso Paco también lo sabe bien, la base de qué vas a pregonar y cómo lo vas a pregonar y cómo lo vas a decir. Porque a veces es bonito o es bueno que tú estés pregonando de verdad. Pregonar es decir en voz alta la excelencia y las cosas de uno. Sí, hay gente que se prepara un texto y después no lo transmite a viva voz. Exactamente. Claro. Pero también hay una cosa, yo siempre, como gente de radio, yo siempre lo he llevado todo escrito. Y cuando voy a presentar, a veces, aunque no lea, yo llevo el papel en la mano. Por lo que pueda pasar. Siempre. Por lo que pueda pasar, claro. O sea, donde yo pongo el punto es el punto y donde el punto y la coma es la coma. No me voy a ir por otros derroteros. Y en los pregones igual. Mira, yo una persona que admiro mucho y lo quiero mucho es el cura Pepe. Y el cura Pepe, la homilía, no escribe nada. Sin embargo, cuando da un pregón lo lleva escrito y lo lee. Uh-huh. Fijaros en eso. Pues es que es muy, muy diferente, es muy distinto. Y bueno, no es tan fácil pregonar. Mira, el que me costó más trabajo fue el año pasado lo de la sacramental. Pues está hablando de Dios. Está hablando de Dios, no está hablando de otra cosa. Ese me costó trabajo. Le eché muchas horas para escribirlo. Hay una cosa fundamental, ¿no? Aquello que vas a pregonar tienes que sentirlo, si no, claro, difícilmente puedes transmitir, ¿no? No es lo mismo
pero algo en lo que tú crees que algo de lo que tiene referencia, ¿no? Como puede ser una fiesta. A mí el pregón que más me ha costado hacer hasta ahora ha sido el de la mantilla, el de la exaltación de la mantilla. A mí me costó una parte, la otra parte me salió muy... ¿Sabes por qué me salió muy fácil? Porque mi amigo Ignacio Román, que ya falleció el compositor. Me prestó una poesía que él tenía a la mantilla española. Y yo le dije, Ignacio, posiblemente me van a llamar para dar una exaltación de la mantilla y lo voy a utilizar si no te importa. No, que va, porque me quería mucho Ignacio, me quería mucho. Bueno, pues gracias a ese poema me salió la exaltación de la mantilla. La parte que yo... es que me atasqué. Y gracias a ese poema de Ignacio Román, voló la imaginación con las estrofas de la poesía, fíjate. Pues lo que ha volado es el tiempo. Ah, sí. El tiempo es implacable. Pues hemos hablado mucho. Pasan las semanas, pasan los meses, los años, y hace que nos conocemos 50. Pasa la vida, dice la canción de la sevillana. Hace 50 años que nos conocemos. Ya hace tiempo, ¿eh? Pues sí, van pasando muchos los años. Yo quería, antes de terminar, recordarle a Salvador que cuando yo tenía 15 años le gané un concurso de musical por teléfono. Ah, sí. Te regalaría un disco, ¿no? Lo tengo en la casa y lo he buscado, pero no lo encuentro. Debe estar detrás de alguna estantería. Era una cruz de plata de la joyería, la joyería La Española, y pone por debajo, que es un paño de terciopelo, pone el año que era 70. Pero yo no sé si era de joyería La Española, ahora que lo estoy diciendo, era de mi amigo Mateo de Oro y Hora de Forma. No, eso vino después. Española, ¿no? Lo de Oro y Hora vino después, ¿no? Ya conocimos a Mateo prácticamente al mismo tiempo. Fue antes, yo tengo 15 años. No nos conocíamos personalmente. Bueno, pues hay que dar... Y luego hemos sido compañeros. Nada, hay que dar... Somos amigos. Después hemos estado 30 y tantos años juntos. Bueno. José Manuel, gracias por haber venido una vez más. Pues nada, encantado. No sé si la semana que viene te atreves o te damos vacaciones. Pues yo qué sé. Ya veremos, dice. No me comprometas ya, espera a ver qué pasa. Esperaré a ver qué pasa. Salvador, gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y que lo sigas presentando. Muchas gracias. Y a ver si nos vemos en Ojén este año en el flamenco. Claro, yo pienso que sí, yo estoy ya contratado, dice. Perfecto. Sí, creo que sí. Gracias también a Marta Ortega y a Marta Vallés, que estuvieron detrás de las cámaras. Como siempre, a todos ustedes. Espero que les haya gustado este programa y que regresemos, que tengamos un nuevo encuentro la próxima, aquí mismo en M95 Televisión.